los meses los argentinos consumimos menos. Como consumimos menos, hay menos inversión. Por más que se la regalemos, que vengan gratis, hay menos inversión. Por lo tanto, crecemos menos. Es decir, hay una situación de tremenda caída de la actividad que repercute en que tu vida sea cada vez más miserable. Al mismo tiempo salen leyes para potenciar esto que está ocurriendo. Y al mismo tiempo, entre todas las cosas que se están afanando, se quieren afanar el fútbol. Tu fútbol. Ese que gozaste en el último mes, que te emocionó, que un día te pusiste contento porque le ganamos a los ingleses y otro día te entristeciste porque perdimos con los españoles. El que te movió un poco el avispero. Bueno, eso, ese poquito que nos quedaba para disfrutar, se lo quieren afanar. Y ayer fue un día importantísimo en eso, por las dos cosas, porque vimos que terminado el Mundial van por Tapia y porque mostraron la costura de cómo arman las operaciones. Obviamente esto lo vas a escuchar en muy pocos lados y la voz más alta va a ser la de ellos. Por lo menos yo intento que la gente que nos escucha, que nos ve, se entere de que lo que ocurrió ayer no fue menor, porque se están por quedar con una de las pocas cosas que te dejaron. Buen día. Buenos días. Impresionante cómo pasamos en 2 meses de no hay clima mundialista y el mundial se va a usar para tapar la política, a que a partir del mundial se hayan destapado algunas de las discusiones políticas más interesantes que tuvimos los argentinos en mucho tiempo, porque la verdad es que nos costó mucho discutir en la agenda de cosas importantes. Eso es parte del éxito del gobierno. Y en parte por mérito de los jugadores que tuvieron el valor de hacer lo que hicieron con la bandera en el partido contra Inglaterra. En parte porque el gobierno se sobregiró tratando de apropiarse de una narrativa que le resultaba muy incómoda y que con esto se terminó de romper. Terminaron a aflorar, y en parte también porque fuimos víctimas de el algoritmo, una campaña, muchas campañas. Pongámoslo como quieran para no caer en explicaciones simplistas, pero que vimos en primera persona la capacidad que tienen hoy en día quienes manejan el algoritmo, quienes manejan los medios, quienes manejan las redes, de instalar narrativas incluso sobre una de las personas más conocidas y queridas del mundo. Bueno, toda esa conjunción terminó transformando el no hay clima mundialista y el esto va a hacer que no hablemos de política en que creo que este mundial se haya vivido casi tan intensamente o más que el que ganamos, claro, y que haya disparado debates que me parece que sería muy bueno que otros actores institucionales, la oposición política, pero también otros, los mantengan en agenda y que no estemos de nuevo en 5 días hablando de boludeces, ¿no? Los programas políticos no son más programas políticos, son programas policiales. Entonces, de lo que se va a hablar en los próximos días, semanas, no es de el fútbol tiene que ser privado o tiene que seguir como hasta hoy, sino si el Chiquitapia es un chorro y se robó todo, la gente hasta cree que es de la plata del Estado. O Clarín hablando si pagó impuestos, hijo de puta. Tienen en una guarida fiscal tienen la sociedad anónima. O La Nación, que debe 20 millones de dólares, hace 14 años que está en la Corte Suprema. Dice, este hombre ha evadido. Al rato dicen, está bien evadir. Y después dice otro, este hombre evadió. Loco. ¿Es el país de la inocencia fiscal o no? Claro. ¿En dónde quedamos? Claro. Entonces, ¿dónde estamos parados? No, y sumando a lo que dice Nico, también lo que nos deja el Mundial es la conciencia plena de cuán permeables somos a los algoritmos, a las redes, a las campañas de desinformación. Todos nosotros lo hablamos con Cande fuera del aire antes de entrar al estudio, que en los temas que no manejamos todo el tiempo, yo no estoy siguiendo el fútbol, soy muy futbolera, pero lo que sigo todo el tiempo es política y economía. Caes en, sí. Ves un reel y decís, viste que tal jugador no sé qué, porque lo hablábamos a partir de la supuesta costilla fisurada de Paredes. Yo me hago cargo, yo le dije a Noé, che, ¿qué onda Paredes que tenía la costilla fisurada y yo lo veo entrenando con todo? Y me dijo... No había ninguna comunicación oficial de que Paredes tenía una nunca costilla nadie fisurada. Confirmó la costilla fisurada, pero somos permeables bueno... No, y yo no sigo el tema de fútbol, entonces yo te digo una cosa, ayer cuando salió lo del fútbol, yo se lo pasé al grupo, bueno, algunos de ustedes lo habrán visto, y Ari lo chequeó y lo negó enseguida. Enseguida, sí. Claro, pero digo, cuando son temas que no son los que uno trabaja y uno está metido en este, no, en este eso medio, desde luego. Bueno, imagínate para las personas que no trabajan de esto.
Digo, imagínate para las personas que están que solo ven en las redes sociales, probablemente no tengan un canal directo con la política, con la economía, y simplemente les llega lo que dicen. Y bueno, te das cuenta, digo, en carne propia, cómo te va quedando algo que viste en un reel y que te quedó ahí y decís, ay, che, pero En pará. ningún momento sospechaste que No. podía ser falso, porque ¿por qué va a ser falso? Y bueno, va generando capas de sentido. Le pasa a Varoufakis, nos pasa a nosotros. Nosotros estamos haciendo videos con IA, no sé si los vieron, subimos 2 ya. Y la verdad es que cada vez sale mejor. Y te cuesta mucho diferenciar. Le ponemos cosas para que se note Que decía. que es IA. Claro. Sí, ponemos que es IA primero. Claro. Pero como la Número gente no uno. lo lee eso, Claro. además le ponemos algún detalle para que te des cuenta de que no es cierto. Pero yo los veo, ¿te acordás que las caras de la IA no se parecían en Sí. nada? Y ahora son iguales los gestos. Y va a avanzar cada vez más rápido. Pero avanza semana a semana, Nico. Es muy impresionante. En un rato te voy a contar 3, 4 noticias sobre IA de la última semana que son muy, muy llamativas y que Claro, tienen que ver claro. justamente con cómo está Entonces, avanzando Vamos mucho a más empezar rápido. a confundir realmente la realidad con lo que no lo es. Va a ser muy difícil. Con los deseos también. No lo deseo Claro. seguro. Eso lo vengo haciendo de antes. En este caso me parece lo de Chiquitapia tiene que ver con que hay gente que confunde los deseos con la realidad. Claro. Vinieron militando tanto por eso que, bueno, por ahí entraron en esa versión que les dieron. A ver, el caso Chiquitapia, yo lo comentábamos, se habló en Estados Unidos entre los argentinos, cercanos incluso a la selección nacional, estaba el rumor de que había algún intento de detenerlo a Chiquitapia en Estados Unidos. Si eso venía, porque, a ver, estaba media Argentina, no, todo el círculo rojo estaba en Estados Unidos. La política online dijo que lo armó Clarín, que lo armó Macri, perdón, que lo armó Macri. Por eso. Que andaba Macri atrás de esa A mí me lo versión. confirmó alguien que vive en Nueva York, que se hablaba, y lo publicamos en el Destape, se hablaba de una detención antes del partido. Lo que pasa es que había empresarios muy importantes, obviamente estaba todo el periodismo, no solo estaba la selección nacional y la comitiva oficial, sino que se hablaba de eso. Ahora, si uno mira a Chiquitapia, es un dirigente político muy hábil. No es tan sencillo para el gobierno. Sabemos la relación que tiene con Juan Bautista Maíquez, Claro. con toda la familia Maíquez. Y Trump, cómo lo saluda delante de las cámaras del mundo. Y no fue la primera vez que se veían. Estuvo en diciembre en Mar-a-Lago, Chiquitapia, en el homenaje a Charlie Kirk, que es un ultraconservador que fue asesinado, antiaborto. O sea, tiene vínculos. Puede ser que lo detengan, puede ser. Pero la verdad que no da la sensación de que Chiquitapia no tenga terminales cerca de Trump hoy. Todo lo contrario, ¿no? Las tiene. Como para pensar que sea así y sin chequearlo como... Empezando por Infantino. Infantino, claro. Sí. A ver, El lo futuro estamos- secretario general de la ONU. Porque el FBI detuvo mucha gente para que Estados Unidos se quedara con el Mundial. Eso es el famoso FIFA Gate, que lo cuenta Ezequiel Fernández Muro en un muy buen documental. Mandan a detener gente también por evasores, por tener Pero negocios. vos podrías haber dicho lo que dijo Viale. Miren, yo pregunté a la AFE y me dijo que no. Sí. ¿No? Como hiciste vos, podés dar las dos versiones. Indudablemente no llaman porque no quieren saber nada con la verdad. No quieren ni acercarse. Que repito, a esta hora no sabemos bien qué pasó. Sí. Pero uno dice eso, miren, no sé bien qué pasó. Había mucha gente para chequear, o sea, yo con el que hablé estaba en el avión. Me dijo, mira, eso que dicen no pasó. Pero bueno, le podés preguntar a los otros 70 pasajeros del avión Claro. si eso pasó. Porque estaba el avión de los jugadores y el avión de las familias. Claro. Según las notas, Chiquitapia fue demorado con 7 tipos, el avión salió tarde, qué sé yo. Bueno, hay un montón de gente para preguntarle. Sería bastante temerario, además, digo, los jugadores de la selección argentina con los cuales está identificado todo el pueblo argentino, lo aman a Chiquitapia. Claro, sí. Empezando por Messi, Scaloni. por otros, Scaloni. Scaloni. Entonces, Scaloni le da mucha relevancia a Tapia dentro de lo que pasó en el proceso de estos y años. nadie le puede negar esa incidencia. A vos te gusta el fútbol, vos sabés que los dirigentes Sí. son muy importantes. Sin duda. Scaloni, Messi, bueno, todo eso tiene que ver con ¿A el... quién putean cuando le va mal a Boca? A Riquelme. Riquelme No es salió el a bancarlo técnico, a Riquelme. Chiquitapia. ¿Eh? Riquelme salió a bancarlo Ah, ayer. anoche dijo que eran amigos, sí, que es su amigo. ¿Quién? Riquelme, Román, sí. lo quiero mucho, dijo. Ya somos dos, tiene dos amigos. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Varias veces dijo lo quiero mucho. Pero los propios jugadores destacan a la dirigencia en Claro. sus posteos, dicen gracias a, nombran desde el cocinero de la AFA hasta la dirigencia de la AFA. Me parece que ahí no hay fisuras, ¿no? Qué sé yo, Messi de Paul compartiendo una foto con Chiquitapia, toda la previa de todos los partidos.
Ustedes me Ya dirán, no puede ser es casual, cábala. Por No, eso. incluso el chiste de Chiqui Tapia Messi. Bueno, Y ahí- me secan la nuca. Y hay una cuestión Ante también la cámara del objetiva. mundo. Y Messi diciendo es un montón. Es un montón. Pero además O hay sea, una tiene cuestión una relación de objetiva, mucha confianza. que es Scaloni, antes de ser el técnico de la selección mayor, lugar que le da Tapia, no era un tipo con chapa. Si vos me dijeras que el que condujo técnicamente todo este proceso era un tipo que ya venía de ganar todo, un Gallardo, lo que quieras, ¿no? Acá los jugadores ven, y Messi sobre todo, que había pasado por momentos muy difíciles con la selección, ven a Chiqui Tapia, el tipo que supo ordenar desde la AFA una selección que terminó dándole lo que él quería. Digo, que Scaloni esté ahí, que se haya respetado algunos grupos, que todo girara en torno a Messi. La selección llegó sin Messi a un predio que se llama como Messi. Cuando Messi todavía es jugador de la selección, eso no lo tuvo ni Maradona. Entonces, digo, el vínculo es de amistad, pero además es de reconocimiento de la importancia de Tapia en todo este proceso para que Messi haya logrado con la selección lo que hace 10 años no había logrado. Yo lo que Porque veo hace 10 es años era muy distinto. Eso a no lo impide que tenía lo Messi. puteen en muchas canchas a Chiqui Tapia, ¿no? Sí, Digo, sí, por eso sí, digo, sí. es un personaje complejo. Claro. Yo lo que veo hoy, tengo esa impresión, es que Tapia es el último obstáculo que tienen para quedarse con el fútbol. Y que están tratando de cargárselo por eso. Acá la gente, la verdad, yo decía una cosa, hace muchos años que me pongo delante del micrófono y me peleo con todo el mundo. Cada vez le tienen más miedo a algunos actores. ¿Por qué? Porque el mundo está perdiendo las leyes, porque cada uno hace lo que quiere, porque Trump no tiene ningún problema en decir me robé el petróleo, cada uno dice lo que quiere y hace lo que quiere. Entonces, todos empezamos a pensar, bueno, en cualquier día de estos, o me pegan un tiro, o me meten preso, o cualquier cosa. Si yo me convierto en un obstáculo también, porque lo banco al Chiqui Tapia, los tipos van a hacer cualquier cosa para hacer sus negocios. Entonces, va a ser difícil encontrar gente que diga, che, yo a este tipo, no sé si afanó o no afanó, pero como yo considero que es el último obstáculo para que privaticen el fútbol, y yo no quiero que privaticen el fútbol, yo por lo menos voy a tratar de cada vez que sale una noticia, me voy a ocupar, por más que no sea mi agenda, de ver si es cierto o no es cierto. Ahora, que van por él, me asusta. Digo, ayer dejaron de disimularlo si alguna vez lo disimularon, no sé. No, además arrancó muy claramente con una teoría conspirativa alrededor de qué había pasado en el vestuario y que, en definitiva, la traducción era la selección argentina perdió la final por Tapia, porque lo estaban yendo a buscar y bueno, y los jugadores entraron en una y que hay que olvidarnos de lo que pasó, supuestamente eso tenía que ver con Tapia, entonces el primer paso era instalar una teoría conspirativa de que perdimos la final culpa de los problemas judiciales Feynman de lo Tapia. contó. Feynman fue el primero, pero atrás de eso Claro. se fue generando, como todo, hoy. Sí, sí, crece. Crece porque es el combustible de las redes y de las conversaciones. Las Sí. teorías conspirativas nos cierran a todos. Les cerraban a los que querían atacar a Sí. Tapia y les cerraban a los que no podían entender que la Argentina había perdido un partido de fútbol. Simplemente sin pensar ni Ahora, siquiera en Tapia. nosotros movimos el video ese en el grupo nuestro y no dijimos nada al aire. O sea, uno tiene una responsabilidad frente al micrófono, ¿no es? No es lo mismo de contarlo en casa. Yo puedo decirle, no, ¿viste el video este? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Después no vengo delante del micrófono y actúo como si fuera cualquiera, porque tengo una responsabilidad. Bueno, es que creo que el objetivo era este, ¿no? En realidad. Claro, la el teoría objetivo era conspirativa este. apuntaba a que por culpa de Tapia se perdió la final contra Porque ya España. no importa, o sea, la instalación es lo mismo que hicieron con Cristina. La instalación es que chorro. Claro. Sí, de Listo, hecho, o nadie sea- sabe muy bien de qué se lo acusa, ¿no? Si vos salís y preguntás cuáles son las acusaciones contra Tapia, y posiblemente ya ni siquiera de eso se No, es que esté el que hablando, tiene- no es un asunto. El que tiene una causa es el que quiere privatizar el fútbol. Que es Tofoni. Tofoni, claro. Que es el- Hablan de Ayer la estuvo operando. mansión, de la mansión Claro, o sea- esa en la que estuvo Maíquez. Bueno, esas son las notas que hizo Alconadamón. Con eso vienen Que pagó planteándose tarde unos mucho. impuestos. Exacto. O sea, hay una campaña hace rato, ¿no? Sí, claro. Es genial hay acusar a mucha Tapia de información. evasor el mismo día que decís que va a poder evadir todo el mundo. Y con un No, porque presidente ayer- que No, dice que porque son además sacaron héroes. la ley esta que todavía no salió, intenta sacar el límite. Por eso, que todo el cualquier mundo. guita que tengas la podés Y usar. el anuncio de Caputo ayer es maravilloso, ¿eh? No sé si alguno lo Es un tenía. jubileo, pero, es un jubileo. puede evadir todo el mundo, pero además es genial porque si el arca en alguna de esas casualidades te agarra, tenés un salvataje ahora con el nuevo proyecto. De, uy, me agarraron, bueno, está bien, lo hago bien. Antes no estaba ese salvataje.
sea, el tipo ayer contó que se reunió con los asesores tributarios de los evasores, porque es eso, y le dijeron, terminá de limpiarme todo límite para que yo pueda seguir... César Litvin, Rosenfeld, hubo reuniones públicas, o sea, se conocieron las reuniones en el Ministerio de Economía y hicieron un nuevo blanqueo. Digo, por si no se entiende, no sé, un narco que tiene billetes, no tiene transferencias, tiene billete, lo junta y ahora puede ir y comprarse una mansión, un edificio, lo que sea, sin explicar de dónde sacó la plata. Sacan los controles para las operaciones inmobiliarias. O sea, Claro. el proyecto que mandaron, ya la inocencia fiscal. O ir al banco y depositarlo, claro. ¿Sí? Con una condición, ser Ya le- blanquito y amigo del gobierno. Porque si sos molesto políticamente o Claro. un poco morochito, te mandan... obvio. ¿no? Porque Claro. en el fondo es eso. Hay un grupo de gente a la cual las leyes no le aplican Claro. y las garantías tampoco le corren. Claro. Y hay otro grupo de gente que todo lo contrario. Entonces, depende de quién seas, te puede disparar en la cabeza y no pasa nada, o podés robarte todo a 4 manos y tampoco pasa nada. Claro. Eso también es posdemocracia. Es vivir en un país donde las reglas no valen para todos, donde Claro. no todos los ciudadanos son iguales, donde depende dónde estés parado. Acá te en corre Argentina una está cosa, claro, corre lo otra. hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Bolivia. Y llegan a, cuando yo digo te pueden matar, bueno, a Evo Morales lo trataron de matar varias Y veces. a Cristina también. A Cristina No, también, eso le a dice- Correa también. Además es un país donde si a vos te falta un brazo, tenés que hacer 7 trámites para que te den una pensión. Y si vos tenés $100.000 que no podés explicar, nadie te pregunta nada. Claro. O sea, es muy violento eso. O sea, le hicieron a los jubilados, a los discapacitados, a todo el mundo hacer 1 millón de trámites. Para recibir los medicamentos les hicieron hacer trámites. Ahora, tenés $1 millón y no lo podés explicar, inocente fiscal. Es como muy evidente. Yo por eso no tapar esto con lo del Chiquitapia, viste, es tremendo. Por encima. Vos sabés que este cambio no es menor, porque sin este nombre en muchos países se ha hecho esto, pero muy chiquito, muy bajito. A muy bajo, o sea, podés blanquear, no sé, $10.000, ¿viste? Podés usar, ¿para qué? Para reactivar la economía, se usa muchas veces, que la gente, los ahorritos que tienen, los países subdesarrollados, fundamentalmente que ahorran en moneda Claro, dura, así lo venden. los puedan usar. Pero cuando vos le sacás los límites, entonces ahí le das lugar a los grandes, no sé, trata de blancas, lo que te ocurre, ¿no? Juego Y el clandestino, nombre tampoco exacto. es inocente, Roberto, porque es algo que este gobierno ya hizo otras veces. El principio de inocencia es un principio que está estrechamente vinculado con la dignidad humana. Se explica, existe, porque todas las personas se supone que tenemos cierta dignidad, sin importar dónde nacimos, o qué hacemos, o qué pensamos, y por lo tanto hay cosas que no se nos pueden hacer sin, por lo menos, tener una certeza de que se rompe una regla o lo que sea. Al decir principio de inocencia fiscal, estás quitándole a lo humano esa virtud y dándoselo a la plata. ¿Por qué la plata debería tener un principio de inocencia? Claro. ¿Qué dignidad se puede Pero además, arrasar de la Macri plata? ha dicho, Milei ha dicho, no puede ser que Arca, que la FIP, qué sé yo, nos considere a todos culpables. Bueno, esa es la base de un sistema fiscal. A mí me han inspeccionado 20 veces, ¿te imaginas? Con estos tipos me inspeccionan todo el tiempo. Y nunca me agarraron ahí, me van a seguir inspeccionando y está bien, tienen que buscar en todos lados y al que agarran, agarran. No es que van a ir a buscar al culpable. ¿Cómo sabes si es culpable si no estás inspeccionando? El tipo tiene contadores para esconderlo. Claro. Ahora, esto está pasando, de esto no se habla, no está en la agenda. Además con un gobierno que ya hizo un blanqueo. Digo, Claro. Tuvieron un blanqueo Grande, muy importante, grande, y muy beneficioso. y muy beneficioso. El más beneficioso en los últimos 8 blanqueos, que es Claro. una práctica bastante habitual en la Argentina. Por eso también hay un sector de los empresarios del agro, de la minería. Bueno, la minería no tanto porque es multinacional, pero que tienen habituadas estas prácticas de tener una parte del negocio no registrado porque saben que eventualmente llega un blanqueo. Ahora, el problema de esto es que no es que es un blanqueo en un momento para entrar a un fondo, sino que lo que permite es, bueno, dar una ventana de tiempo que es muy amplia para poder blanquear flujos. No es blanquear Un stock, un claro. stock que vos tenés cubierto, que decís, bueno, aprovecho y Toda la meto negra una que planta. acumulás todos los meses la podés seguir blanqueando. Sí, la vas a blanquear cuando te convenga, la vas a blanquear cuando necesites poner plata Claro. para para el sector Claro. productivo o para alguna compra de lujo que ahora te saldrá más barata. Entonces, digo, en términos incluso de eficiencia, de para qué se va a usar esa plata, que sea una ventana de oportunidad tan grande, y no parece tener mucho criterio económico. Bueno, y después cuando el Congreso saca una ley, por ejemplo, para devolver la plata a las universidades, dicen, bueno, explíquenme de dónde lo saco.
Y ahí está ahí la plata. Claro. El Está ahí. gobierno dice que es para reactivar Claro, la la construcción, actividad inmobiliaria, venta de maquinaria Eso agrícola. se hace en otras condiciones y con un límite. Hmm. Porque si Pero- no tiene límite, es eso, es una invitación a los O por eso peores para- negocios del país. Claro, por ahí es para ellos y no es para todo eso. Bueno, te acordás de Macri, ¿no? O de Me expert. llamó mucho la atención. Claro. Me llamó mucho la atención ayer que Caputo ni siquiera dijo eso. Caputo dijo, necesitamos inversión financiera. Mm. O sea, no es que dijo que estos dólares vengan a la inversión productiva. Ellos están muy preocupados porque haya una corrida el año que viene cuando las encuestas le dan mal. Sí. Que yo lo dejé pasar en el editorial porque se me iba el tiempo, pero acá pasó algo ayer con los datos económicos, que es que falta un año, si hubiera paso, falta un año para las pasos. Y la economía está cayendo, no está creciendo. Entonces, fue una noticia muy fuerte ayer, las dos. La de la caída del crecimiento, que denota una caída del comercio muy grande, una caída del 4% después de 2 años de caída, es mucho. Y una caída del consumo, que surge la consultora Sentia, que es una consultora internacional, que da cuenta de que Milei se está acercando a las elecciones con el consumo cayendo, con el poder adquisitivo cayendo, porque vimos la caída de salarios con respecto a la inflación. Sí. Y esa es una noticia política relevante, en un momento en que se agita la guerra. Una guerra que sube el precio del petróleo, sube el precio de los commodities, del trigo, qué sé yo. Entonces, hay un dato político ayer, por eso digo que si hubiera programas políticos en vez de policiales, la gente se hubiera enterado, que está ocurriendo algo, que esa economía le está diciendo al gobierno, ojo que vas a perder las elecciones así. Y va a subir la inflación, según algunas consultoras el mes que viene. Sí, va a este mes. rebotar, sí, va a Arriba de rebotar. 2,2, dice Claro. el COGOU. Entonces ya los salarios vienen cayendo, vas a tener... Julio siempre hay una cosa estacional también, ¿no? Pero el vocero dijo que en agosto arranca con 0. ¿Quién? Ok. El vocero, Ravier. ¿Ahora otra vez? Sí, lo volvió a decir. Se me pasó eso. ¿No te gusta Javier? Sí. No te gusta Ravier. Baja el precio de las bananas. ¿Qué sé yo? Ojo con eso, ¿no? A mí me preocupa mucho, lo hemos hablado con Lantos también, la preparación de Trump para la próxima elección. La cantidad de decisiones que va tomando y de declaraciones que hace como para condicionar, para hacer trampa, para condicionar, para generar sospechas del resultado, por lo tanto por ahí no reconocerlo. Y todo lo que está pasando con la tecnología, de la capacidad cada vez más grande para influir en el electorado y utilizarlo inescrupulosamente, podríamos decir, para manejar el electorado, a mí me preocupa. Cuanto peor lo veo al gobierno, digo, bueno, ¿cuántas más cosas van a hacer para ganar la elección o para no reconocer el resultado? A mí me preocupa. Recordemos además que hay antecedentes, digo, no es paranoia esto. Donald Trump en 2020 trató de cambiar el resultado de una elección, no pudo y luego trató de dar un golpe de Estado, eso fue la toma del Capitolio. Y 2 años más tarde en Brasil hubo casi una especie de copia, como si hubieran usado el mismo plan, como si hubieran usado el mismo manual de instrucciones, donde también primero se trató de cambiar el resultado de una elección que no pudo ganar Bolsonaro, y luego, en los primeros días de enero, antes de la Asunción, el intento de toma de Brasilia. Y Milei admira, se referencia. Bueno, va a visita Brasil ahora, ¿no? A ver a Bolsonaro. A Bolsonaro y a Trump, con lo cual debemos pensar que esos actos no le parecen que hayan estado mal. Y entonces, ¿por qué no sospechar que él también pensaría en hacerlo si llegara el caso? No me parece demasiado tirado de los pelos, me parece que es algo que deberíamos empezar a hablarlo más. Claro. Porque si no, una vez que pasó la elección, una vez que te instalaron una narrativa, es muy difícil deshacerla. Hay que empezar a prepararse para eso desde antes. Ayer veía, salió el dato, sale todos los meses, de qué medios toma la inteligencia artificial acá en Argentina los datos, porque los datos los van a buscar los medios, ¿no? Y está primero, igual es parejo, Infobae de la Nación, y segundo, el Destape. Pero pasa lo mismo que cuando vemos Comscore y la cantidad de lecturas. Aparece el Destape ahí en el medio y todo el resto son de ellos. ¿Viste? Yo la otra vez le mostraba a un político, le digo, mirá, estamos terceros en redes, que es donde se informa la gente, estamos cuartos en el portal, y él miraba y le preocupaba mucho más que tanto lo de arriba como lo de abajo eran todos de ellos. Entonces voy a decir, bueno, por más que el Destape sea, la inteligencia artificial tome mucho, el Destape toma más de la suma del resto, ¿no? Y dicen que cada vez más gente en el mundo le pregunta a quién votar el último día a la inteligencia artificial. Mamita. Y te agrego lo más. En los modelos actuales de inteligencia artificial que usamos acá, el modelo occidental norteamericano,
El día de mañana puede ir el dueño del modelo, Elon Musk, Sam Altman o lo que sea, sentarse en su computadora y decir, el destape está segundo, bueno, lo vamos a pasar al número 10. Claro. Y esta página que está número 25, porque pasa basura, durante 2 semanas la vamos a tomar mucho más fuerte. ¿Por qué? Claro. Porque se lo pidió a alguien o por lo que Claro. sea. No nos vamos a enterar nunca, no Claro. tenemos manera de saberlo, no tenemos manera de controlarlo, de auditarlo. Y ese es el problema de fondo. El tema de que la gente le pregunte a la IA, cuando uno va viendo la relación, ayer una amiga me mostró algo de la IA y vi que ella le decía gracias. Yo dije, ¡epa! Y uno nunca sabe. Yo también la agradezco. Uno nunca Bueno, sabe. ¿Vos la maltratás? Yo ni le contesto. Tené cuidado. Para el futuro. Tené cuidado. Para el futuro no tan Tratala lejano. bien. Porque viste que vos le preguntás algo y te contesta y te hace otra pregunta. Y yo no tengo tiempo para ponerme a charlar Sí, con es la súper inteligencia pesado, artificial. Entonces no le doy bola y sigo. Y yo veo que los diálogos de la gente, claramente la gente trata como que está hablando con otra persona. ¿No? Hay un personaje en la candidatura de ahora de Bolsonaro que es un avatar, un personaje de inteligencia artificial que está en los posteos, que ya tiene 1 millón de seguidores, y dice que es un personaje de la IA, pero la gente no le importa, la gente lo toma como que es una persona, y que dice que es una votante de Lula arrepentida. Y aparentemente está teniendo una gran influencia en el electorado, y es una IA guionada por alguien de lo que tiene que decir, se crea la voz, todo, qué sé yo, y bueno, esas cosas van a estar en Argentina. ¿Es una mujer? ¿Está buena? No, la puta ¿Está buena? madre. ¡Ay, chiquita, 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 chiquitapia! Dame una copita, venga para acá. Vamos a festejar con el No chiquita. se puede vivir de joda. El chiquitapia, na, 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 na. El chiquitapia. Tengo otra. Chiquitapia, dime por qué. Yo quiero decirles que el ciclo virtuoso de la selección argentina de fútbol tuvo 4 ejes: Tapia, Scaloni, Messi y Alberto Fernández. No se olviden que conmigo la selección fue campeona del mundo. Y jugó como nunca. Y jugó como nunca, campeones de América. Así es. Ganamos la finalísima. Ganamos un mundial. Te gastaste toda la suerte en eso. Pensá que tuvimos una pandemia, Sí, ya una sé, sequía. Sí, sí. Y Una bueno, guerra. Una guerra y ganamos un mundial. Cuéntenmelo también eso. No, lo voy Ahora tenemos que fumar, Roberto, que nos digan discriminadores. Sí. Los yanquis. Un afroamericano yanqui. Mira vos. Allá que mataron a Lincoln, Vienen de la selva, dijiste. a Kennedy. Tal cual, Roberto. A ver, mataron a Kennedy, a Martin Burger King, a Malcolm X. Allá que le metieron 5 corchazos a Reagan, que le volaron la mitad de una oreja. A Bruce Willis, ¿cuántos tiros le tiraron en la celda mortal? Igualmente, no nos peleemos con los queridos norteamericanos. No. No dejan de ser hermanos y ellos también vinieron de los barcos de África. Los mexicanos. Todos venimos de los Los barcos de mexicanos que salieron de los indios, los brasileros que salieron de la selva, los venezolanos que salieron de una arepa. No lo digo yo, lo dice Octavio Paz. No maten al mensajero. Gracias, Alberto. ¡Ay, chiquita, 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 Sí. chiquita, chiquita, Está chiquitapia! Dalbón haciendo declaraciones. Dalbón es abogado de la AFA. Sí. Está negando todo lo que pasó. Pues, yo lo que digo es, me resulta extraño que haya pasado si la AFA y el abogado de la AFA lo niegan, porque la verdad que no es algo tan difícil de chequear, ¿no? Si eso ocurrió o no ocurrió. Ayer fue medio sobre la noche, durante el día. Todo el mundo lo va a chequear. Ya fueron desescalando varios, ¿no? Uno iba viendo cómo iba cambiando la nota de Infobae. Si fuera diario de papel, no sé cómo lo hubiera hecho. Iba cambiando. Vos ibas, cada vez que la leías, habían cambiado alguna palabra. Sí, el tema es que el resto de los medios... Levantaban a Infobae, Como citaban a dice Infobae. Infobae, Como dice como Infobae, se informó lavaban la mano. Infobae. Dice, claro, como dijo Infobae, claro. Y después Infobae cambió la Y nota. Infobae cambió la nota. Fuerte. Fuerte. Y son medios, la verdad, con una historia, con una trascendencia. Infobae creo que es el medio de habla hispana más leído en el mundo, ¿no?
Por lo menos el portal. Sí. Portal, Claro, claro. uno supone ahí que no hubo un error periodístico, digamos, de falta de, Eso lo dijiste vos. de falta de profesionalidad o de chequeo de información, digamos, que hay algo más. No, pero el tema para mí ahí es, siempre decimos los periodistas que los medios no son fuentes. O sea, bueno, puedes publicar algo por lo que publicó otro medio. Claro. Ahora, el medio sí es fuente cuando el medio tiene otro interés que no es el periodístico. Pero ahí ya la fuente no es lo que publicó, sino por qué lo publicó. Claro. Entonces Claro. ahí empezamos a ver el tema de, sobre todo el Grupo Clarín, de cómo se subió a algo que no había publicado, pero que le interesa por otra cuestión, que no es la periodística. Lo de Viale ayer fue realmente insólito. O sea, el tipo se va, porque Viale, él se va dando cuenta durante el día que se había sobregirado. Claro. Y empieza a cambiar y termina citando una nota del diario que lo pone en condicional. Pero vive sobregirándose, está siempre muy excitado. ¿No? Porque Sí. ¿cómo llegás a decir? Imagínate la situación. A mí me gusta además, yo quiero que lo empiecen a hacer ustedes. Porque mientras él habla es alabado por los compañeros. Ah, Tremendo. No. Che, buenísimo esto que decís, Roberto. Tremendo. Claro, porque si yo me imagino que vos te debes, cada vez te levantás más, cada vez te levantás más, cada vez te levantás más, y llegás allá. ¿Viste? Decís cualquier. Eran siete, uniformados. Lo agarraron, dijeron, señor, venga para acá. Y armado, ¿no? Como si hubiera. Seguro. Claro, Seguro no, armado, el otro ¿no? dice que no. ¿Viste? Entonces, pues, Sí, como si hubiera un video que vio y tiene el detalle de todo lo que pasó. ¿cómo llega? Bueno, Dalbón asegura que hay un video de todo, porque están haciendo un documental, Claro. que hay alguien que lo filmó a Siempre. Tapia durante todo el transcurso y que eso no ocurrió. Claro. Que lo Y van en a un probar. aeropuerto también, digo, Está llena de cámaras, ¿no? no hay Está llena forma de que esas cámaras. cosas no se vean. Pero quiero decir, la teatralización de la noticia. Ponele que fuera cierto, Mm. ¿no? Que el sí. tipo fue... 7 policías me parece mucho. Es grandote, Tapia. Te iba a Sí, decir, pero no es para tanto. ¿Te acordás de la bóveda que habría para adentro? ¿Eh? La bóveda. Que habían armado Claro, todo. No, claro. no les bastaba con contarte que había una bóveda, sino, no me acuerdo si fue la Nata o alguno de la Nata, Era que la bóveda de armó la casa de una Cristina. réplica en tamaño real Claro. de una bóveda que se imaginaron. Claro. Pero además le hicieron tan mal que se abría para adentro. solidaridad con el equipo de producción de ese programa, que tuvo que armar una un bóveda. abrazo grande. Ahora, imagínate si esa fábula de Viale ayer la hubiera hecho Flor Peña. Claro. Ahora, yo me imagino, si Claro. si todo lo que dijeron no es cierto, ¿qué uso profiláctico por parte de esa fuente, ¿no? Esa fuente Sí, que les hizo pasar ese papelón durante 10 horas. Así es. Pero ahí Santo Eurísimo. ¿es una fuente del periodista o el periodista es un empleado de alguien que le está bajando una línea? No, ahí ya deja de Bueno. ser una fuente. Pasa a ser alguien que te dice que ¿Es el tenés que decir. principal empleador? ¿Es el Por eso, principal aún empleador si- de toda esta gente? por eso, aún ¿La si fuente fuera- esa? No, por eso aún si fuera verdad, Sí, el tema puede es ser, otro. ¿no? Puede No ser. lo sé si es el principal empleador. Si no, me parece que se dejan usar demasiado. Se dejan usar demasiado. O tal vez tienen más de un. ¿Se acuerdan cuando fue lo de Bullrich que había dicho que no le había tirado gas a la nena en la represión, Sí. qué sé yo, que después Feynman se enojó Sí, porque lo habían sí. Hasta ahí operado? entraron los dos. Sí. Es que le pasó a Feynman lo mismo esta vez. Claro. O sea, claro. esa vez fue. Bullrich les hace decir que. Feynman aparentemente, me dicen a mí, porque es un tipo muy religioso, cree que es pecado chequear. No, pero ayer dijo que trató de chequear. Algo hay, no puede ser que nunca chequeen nada. Eh, Voy a decir algo en defensa de Patricia Bullrich. Por lo menos ahí puso la cara. La fuente era ella. Ella sí, salió sí. a decir Claro. el periodista Esto es no un galló off. a la nena. Claro. Vos lo veías a Majul leyendo. Estaba No, por eso, leyendo pero- como si fuera un vocero. leyendo. ¿Entendés? Esa vez lo que pasó fue que Bullrich le dijo, fue un militante el que gaseó a la nena, lo dijo Feynman, lo dijo Viale, quedó expuesto Viale y Feynman se calentó pues se me hacen quedar como un Creo boludo. que era el jefe de la policía. El que dijo. Enviado por Bullrich, Bueno, el que eso, les daba la por información en ese Bullrich, momento. claro. Y Bullrich salió a defender a su subordinado y ahí Feynman casi la. Bueno, que fue otro gran la papelón enfrentó de Viale, porque fuertemente. Viale ¿no? dijo, bueno, nos podemos equivocar. Feynman Se me dice, hace las equivocar. fake news las invento yo. Exacto. No me vengas a Exacto. meter fake news. Pero ayer le pasó lo mismo, o sea, Feynman dijo el día del partido que lo estaban yendo a detener porque Sí. circulaba en redes. Sí. Después Feynman ahora- dijo que estaba enfermo el padre de Messi. Son todas de él. Sí. Sí. Son todas de él. Y Porque ayer se- él sí es un periodista y sabía que no tenía que decir eso. Porque además los periodistas tenemos prurito con hablar de enfermedades cuando alguien no habló de la enfermedad. ¿No? Decimos yo, a mí me ha pasado con Macri. Yo lo odio a Macri. Dice, no, el tipo no dijo nada, está enfermo. Yo no lo voy a decir. Él es un periodista y sabe que no lo tiene que decir. Flor Peña estaba ahí, le dijeron,
Se tiró. Bueno, vos tenés encuestas. Tengo encuestas con datos Si me novedosos. convienen, ponelas. Si no, no. Tengo muchas, así, y todas coincidentes, no sé si te convienen o no, claro. pero muestran que vuelve a caer la imagen del gobierno, la imagen particularmente del presidente de la nación. Y esto es interesante porque venimos de algunos meses en los que la imagen de Milei se había estabilizado, Sí. incluso un poco había repuntado, y de repente, otra vez coincidentemente, en la mayoría de las encuestas empieza a bajar. Arranquemos por la que cerró Sheila Bilker de 3.0 hace 2 días nada más. La tenemos en el número 2, si la quieren ver, si nos están viendo en YouTube, pero si no, obviamente la voy a contar. Imagen de la gestión, evaluación de la gestión del gobierno. Mala, muy mala, 63,3. Buena, muy buena, 35,2. ¿Qué número 63% mala, muy mala? Pero No es escúchame. joda, no hay muchos presidentes con esos números. Dentro del 63 de mala, muy mala, fíjate la muy mala. 52% de los encuestados dice muy mala. Eso es perder un balotaje, ¿no? Con 52 Exactamente. muy mala. Eso es Muy perder un mala balotaje. es voto a un poste antes Sí. que votarte a vos. Lo mismo que Bueno, hicieron la última vez. exactamente. O me quedo en casa, ojo. O me quedo en casa. Bueno, una de las hipótesis es que podría haber mucho ausentismo. Ahora lo vamos a escuchar porque ayer nos lo contaba Gustavo Córdoba en Batalla Cultural. Pero en principio, acá tenés un dato fuerte que esto le sorprende a muchos encuestadores. Dentro de las malas opiniones o de la evaluación negativa del gobierno de Milei, la muy mala, que es muy grande. Es interesante que 3.0 abre también el resultado de acuerdo a quién votó, a quién última votó vez. el entrevistado en la última elección. Y de los que votaron a Milei en octubre del 23, la mala, muy mala, es de casi el 30% Mirá de los vos, votantes de uno Milei. de cada 3. Y es de mala, muy mala. Patricia Bullrich, 1 de cada 4. 39,4% es mala, muy mala la imagen hoy de del gobierno de Javier Milei. Abajo, en esta misma placa, aparece el desagregado por género. Y acá yo tengo que hacer, tengo que Los jueves puntualizar. son terribles. ¿Por qué? Tengo que Punta. ¿Por qué? ¿Por qué? Profundiza, decilo. Tengo que destacar esto. Si vos ves el desagregado entre varones y mujeres, la mala, muy mala entre las mujeres llega al 72,5% y entre los varones es 20 puntos más baja. 20 puntos más baja. ¿Entendés lo que está pasando un poco? Un poco más lento. Me siento tan avergonzado de mi género. Hay algo ahí que tenemos que seguir charlando, porque bueno, está A ver, costando. muchachos, si lo entienden. Bueno, está bien, costando la conducí vos de nuevo. Está costando. Me voy a la rendir cosa. Una más de 3.0 que muestra cómo fue evolucionando en los últimos meses y vemos ahí claramente el serruchito hacia las últimas semanas de este periodo del año, como bueno, había repuntado un poco la imagen positiva del gobierno hacia junio, la primera semana de junio, última semana de mayo, lo tenemos en la placa 3 si lo quieren mostrar para YouTube, había repuntado un poquito y vuelve a caer mucho. Esto es una hipótesis mía, pero empieza a caer justo cuando empieza el Mundial. Yo creo que algo pasó ahí también con lo que nos permitimos hablar, lo que nos permitimos sentir, la agenda que se fue instalando de la comunidad, del equipo por sobre el individualismo. Me parece que no le hizo bien a la batalla cultural del gobierno este Mundial de la selección argentina. Y ¿Cuánto bueno, da eso? Perdón, no veo. es lo mismo que veíamos antes, pero el evolutivo. Entonces vos ves el serruchito Perfecto, y perfecto. cómo empieza Sí, a sí. caer Sí, sí. más o menos cuando empieza el Mundial de Fútbol. Tenemos otra de Q-Social, que la tenemos en la placa 4, que muestra también lo mismo, cómo se deteriora la imagen de Javier Milei. En la encuesta de Q-Social tenés la negativa en 64%, que es la más alta de toda la serie, y la positiva en 31%, que es la más baja de toda la serie. Así que acá ya lo que ves es algo incluso un poco más profundo respecto de lo que está pasando con la imagen del gobierno. Es interesante porque además no está pasando nada en particular, no está Dorni. Claro, ahora. exacto. Al contrario, yo lo he contado, ustedes lo deben saber también, el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo por llevarse bien con todo el mundo, ¿no? En todo sentido el esfuerzo. Y pareciera que fuera tarde en algún sentido. Claro, no como sé. no llega finalmente.
Tenemos una más, que es la de Cristian Boutier, de CB Consultores, que hace el ranking de presidentes de Latinoamérica todos los meses. Milei aparece en el pelotón final. En el pelotón de arriba de buena imagen están dos que Milei odia, ¿no? Como Claudia Sheinbaum y Lula da Silva. Y en el pelotón final aparece Javier Milei y aparece con su imagen en baja. Hoy Cristian Boutier lo tiene con una positiva de 37,9, pero bajando. Javier Milei... Está peor que Ortega, que dijo que no va a haber más elecciones. Exactamente. Y peor que Digo, Petro... pero la gente no lo sabe, pero el presidente de Nicaragua acaba de decir que se convirtió en una dictadura. Ya está, listo. Lo blanqueó. No quiero que me ganen las elecciones, así que no hay más elecciones. Claro, como yo dice. vi que perdía, dije, ¿para qué voy a jugar si mando yo? Ya había hecho otras cosas antes, como meter presos a los candidatos opositores, Claro. digamos, no es que fue de un día para el El otro. desgaste Venía fue en todo el eso. camino. Dije, ya está, termina. Y Milei está peor. Bueno, Milei está peor, Milei está peor. Y vamos a escuchar a Eduardo Fidanza de Poliarquía, analizando también cómo hace unos meses Milei tenía un diferencial bastante holgado si vos preguntabas por un balotaje, y ese diferencial hoy está mucho más reducido. En el cual podemos destacar como uno de los Perdón, datos más chicos, importantes o Eduardo relevantes, Fidanza, el que es el ausentismo. tape 1. Es mayor la desaprobación de Milei que la aprobación. Las expectativas respecto a un año y a 3 años decaen. La gente describe su situación económica como cada vez más difícil. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Y eso lleva a un eventual equilibrio electoral en el caso de un balotaje. En un caso de un balotaje, por ejemplo, entre Kicillof y Milei. Por ejemplo. Sí. Hoy, inclusive. O sea Hay que considerar esto. Hace 5 o 6 meses, digamos Sí. en el verano, un balotaje se dirimía en favor de Milei por más de 10 puntos. Y hoy estamos hablando de 3, 4, 5 puntos. Equilibrio, dice Poliarquía, en un eventual balotaje, incluso entre Kicillof y Milei. Le pregunta a Fidanza y él dice, sí, equilibrio en un eventual Voy a balotaje. leer un mensaje de Daddy Brieva que no lo vi cuando pasó. ¿Cómo lo quiero a Daddy? Dice, me peleé con la guía, la mandé a cagar. No, Daddy, te va a venir a buscar. Pedile perdón. Es un genio. Pedile disculpas, yo me amigaría. No hay que pedir disculpas de nada. No, Pichetto, no. Esta es la realidad de la Argentina. Roberto, yo escuché mal o dijiste que tenés vergüenza de nuestro género. Sí, eso dije. No, cuidado. Así Roberto. empecé, ¿no? Cuidado, no te bajes que necesitamos machos, que estamos en extinción, Navarro. Quedamos Samid, Moreno, Osvaldo Lapor, Pablo Moyano y yo. Te lo pido, no seas maricón, Navarro. Ya está, Miguel. Dale que estamos atrasados. ¿Tenés alguna más? Solo quería traer lo que nos contaba ayer Gustavo Córdoba. Muy fuerte, ¿no? Ah, bueno, ponelo a de Córdoba. Subán Sí, sí. Córdoba en batalla, hablando de esto que decía Nico antes, ¿no? Ojo con el ausentismo, porque lo que está pasando con el votante original de Milei es que desilusionado, capaz la elección es no ir a votar, lo decía así Gustavo Córdoba. Sobre todo en la interminable cantidad de elecciones intermedias en cada una de las provincias que hubo el año pasado, ¿no? Donde hemos tenido un ausentismo electoral cercano al 55% Sí. en algunas provincias. Básicamente varones menores de 40 años, con lo cual uno puede ya empezar a percibir cierto dato en el contexto nacional y lo estamos midiendo. Mirá, un dato parcial, primicia total, estamos viendo que cerca de un 27 a un 35% de argentinos hoy están pensando en no concurrir a votar. 25 al 37, es fuerte, ¿eh? Y te sumo eso a lo que hablábamos antes. Hoy las campañas pueden estar direccionadas a determinados grupos de edad, a determinados sectores, que son los que más probablemente, por ejemplo, si van a votar, voten a la oposición, para ya no convencerlos de que voten a Milei, que quizás sea más difícil, sino de que si no estás contento con Milei ni siquiera vayas Claro. a votar, que te pelees con todos. Sin duda. Todo esto está muy Sin duda. estudiado. Che, yo tengo para mí que terminó el Mundial y empezaron las protestas, los reclamos, que va a ir creciendo eso.
por razones sociales, porque lo amerita, y por razones políticas, porque no, porque son grupos que juegan políticamente también. Y este miércoles ya postmundial volvieron a la calle las organizaciones sociales, también la CGT o parte de la CGT, tal vez más tímidamente, las 2 CTA y bueno, ATE, entre otras organizaciones también de izquierda. Ayer las movilizaciones de la UTEP y de organizaciones sociales en distintos accesos de la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país terminaron con represión en el Puente Pueyrredón. Atención a eso, porque es el primer caso, ¿no?, postmundial de movilización que ya termina con represión en el Puente Pueyrredón, con la historia que conocemos, ¿no? Ahí con la Policía Federal y con Infantería, que tiraron gas pimienta, avanzaron sobre los manifestantes que reclamaban contra los recortes del gobierno, con el foco puesto en algo de lo que ya hemos hablado, que es la eliminación del programa Volver al Trabajo. Son casi 1 millón de trabajadores, están peleando 900.000 personas que 78.000 pesos. perciben 78.000 pesos mensuales, algo que parece poco, pero 3 kilos de asado. para algunas personas es mucho, incluso en muchos casos es hasta 1/3 o más del ingreso de esas personas, que por supuesto ganan muy poco, ¿no? Sí, y muchas veces se usa también, ahora que los comedores están tan desfinanciados, como ese aporte más comunitario que sostiene la compra de alimentos para toda la familia. Digo, a uno le parece poco, pero ¿cómo se puede estirar ese presupuesto en este contexto? Bueno, sorprende, y obviamente que es una pelea mantener por lo menos esos 78.000 pesos. Sí, y además es un plan de lucha que va a ir escalando, ¿no? En principio arrancó este miércoles con una jornada nacional, con cortes, asambleas, movilizaciones en distintos puntos del país, insisto, también en distintos puntos de la Argentina, porque, bueno, hubo en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones, Río Negro, Salta, Jujuy, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, digamos, en casi todo el país. Lo que pasa que lo que vimos fue lo que pasó acá en Puente Pueyrredón, pero lo que está diciendo la organización, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y otras organizaciones sociales de izquierda, es que esto va a tener un fuerte impacto social y económico en los barrios, no solo en las personas que perciben esos ingresos, sino en los barrios que habitan. Dejar sin ingresos a cerca de 1 millón de personas, saquen la cuenta, cerca de 1 millón por 78.000, bueno, caída de la eso, actividad, claro. todo eso lo retirás del consumo, que ya por sí viene suficientemente castigado, ¿no? Bueno, cortes de rutas, de puentes, de accesos, además de movilizaciones con la consigna trabajo sin salario es esclavitud. Y escuchen lo que advierte Alejandro Gramajo, Peluca Gramajo, que es el secretario general de la UTEP, sobre la situación social. Es el tape número 4, que está en el Gramajo de la UTEP, lo escuchamos. En las calles para defender a este sector, pero también a todo el pueblo trabajador. Por eso, por supuesto, porque por supuesto que está en riesgo la paz social, porque acá los pibes empiezan nuevamente a tener que chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que está viviendo el pueblo trabajador en la Argentina. Por eso esta jornada de lucha, que tiene un punto en el Puente Pueyrredón, pero que también se está desarrollando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, va a empalmar a la tarde con el reclamo justo que están haciendo los jubilados y jubiladas, que tienen que elegir entre comprar un medicamento y poder comprar comida. Por eso, desde acá nos vamos a movilizar a la Plaza de los 2 Congresos, a acompañar esta jornada unitaria de todas las centrales y de todos los sectores para defender a los jubilados. Bueno, eso luego terminó con la movilización. Chupar cartón los niños. Sí, claro, lo vienen advirtiendo. Sí. Hay una miseria no narrada en Argentina en este momento, ¿no? Uno no ve en la televisión que estén mostrando esto, que estén mostrando el crecimiento de la gente viviendo en la calle, la miseria. Al contrario, ves periodistas que dicen, bueno, bajaron la pobreza. Aparecen los móviles, ¿no? Aparece cuando los periodistas salen a la calle. Ahí sí la gente dice, bueno, por ahí como una vez al día. Sí. Se empieza a notar ese malestar. Ahora, sí, lo que vienen advirtiendo es que es un panorama de asfixia económica y entrega del territorio con, bueno, lo que venimos conversando, ¿no? La retirada del Estado, pero además la destrucción sistemática, que es parte del objetivo político, no es algo que sucede simplemente, del tejido sociocomunitario que le está dejando el camino libre, el avance libre a otros tipos de violencias y a otros tipos de actores, como el caso fundamentalmente del narcotráfico. Así lo advierten, por ejemplo, ayer también, en esta jornada de protesta en Rosario. Ahí advierten que la situación es clara, que destruir la economía popular es, en los hechos, entregarle el barrio al crimen organizado. Es el tape número 1 en Rosario. A ver. Lo estamos haciendo no por deporte, porque acá el gobierno de Milei corta a 1 millón de beneficiarios, de compañeras que trabajan en los comedores y merenderos populares, que hacen trabajos en unidades productivas. Y el gobierno de Milei hoy elige recortar 78.000 pesos en un país donde no hay empleo. Todos los días cierra una fábrica y en Santa Fe lo sabemos muy bien, porque el desguace de este ataque en la industria se vive muy de cerca acá.
Y esto no solamente afecta a la persona que cobra el programa social, rompe la economía de barrios enteros. Están destrozando los barrios de los trabajadores, porque la persona que cobra el programa social, además de que nadie le paga el equipamiento de las herramientas para que funcione el comedor y el merendero, lo ponen las compañeras con el programa, lo ponen las compañeras de su bolsillo, y con ese ingreso también sostienen el almacén del barrio. El gobierno de Milei está haciendo un desastre con el conjunto de las familias en los barrios, y si desaparecen los comedores, avanza el narcotráfico, y en una provincia como Santa Fe que lo sabemos pero muy bien. Bueno, y también de vuelta acá en Avellaneda, en la zona del Puente Porredón, Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, explica por qué hay una bronca, particularmente con la intención del gobierno de voltear los programas de Volver al Trabajo, estos 78.000 pesos de los que hablamos. Esto decía Beliboni también. Hay una bronca enorme porque el gobierno acaba de voltear los programas Volver al Trabajo, que son casi 1 millón de personas que pierden el ingreso de 78.000 pesos. Personas que trabajan en comedor, en asistencia a la infancia, en apoyo escolar, en asistencia a las familias afectadas por la cuestión del narcotráfico. Todo lo que no hace el Estado. No podemos decir una sola cosa que haga socialmente Petovelo, que es la ministra. No hay ninguna acción social. En cambio, toda esta gente que está acá, las compañeras en los comedores populares, hacen una acción social todo el tiempo. Todo el tiempo realizan, todos los días. Cocinar para 100 pibes es un laburo enorme. Bueno, el conflicto se profundizó luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara una cautelar que le impedía al gobierno nacional dejar de distribuir este programa. Bueno, ahora apareció la contracautelar y queda habilitado el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo a interrumpir los pagos mientras continúa el proceso judicial sobre la cuestión de fondo. Pero si quieren ahora, principios de agosto, pueden por ahora, gracias a esa cautelar, no depositar esos 78.000 pesos que reciben directamente casi 900.000 personas en la Argentina. Bueno, esto va a ir creciendo. Ya hay un plan de lucha establecido. En principio hay una fecha que es la del 7 de agosto, que es San Cayetano, tradicional, convocada como todos los años bajo la consigna de paz, pan, tierra, techo y trabajo. Ahora, la semana que viene, el lunes, llega la jefa del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, que va a estar en la Casa Rosada, la van a llevar de paseo a Vaca Muerta, tiene como varias actividades. Ya me anticiparon algunos dirigentes sociales de algunas organizaciones, por supuesto sin anticipar exactamente qué, cuándo y cómo, pero que a lo largo de toda la semana va a haber acciones de protesta para rechazar la presencia de la jefa del fondo en la Argentina, en algo que seguramente va a ir escalando. Habrá que ver cuánto y cómo acompaña ese proceso también la CGT, que ayer estuvo a la tarde casi de forma testimonial, pero participó con algunos dirigentes junto a la CTA y otras organizaciones de la marcha que todos los miércoles siguen haciendo los jubilados. Pero la manifestación, la crisis y este tipo de acciones en la calle van a ir creciendo en las próximas semanas. Yo creo que la CGT, ayer hablé con un político importante del peronismo que me decía, ojo los próximos meses, después que ayer todos los que vimos los datos económicos nos quedamos pensando que ahí había un dato político muy fuerte, y dice, bueno, esta caída que da la impresión de que va a seguir, que va a persistir, se va a unir en los próximos meses con, si se dan las cosas como dicen las encuestas, con el triunfo de Lula, con la derrota de Trump, con la visita del Papa León XIV que vendría el 9 de noviembre a Argentina con un fuerte discurso, dicen desde el peronismo, de justicia social, ¿no? Y con un increscendo de la protesta social que se da por las situaciones miserables y se da porque también los actores son políticos, indudablemente, como la CGT, que puede ponerse en modo político para el año que viene. Y decir, si quiere, bueno, sí. Esperemos que lo haga. Y ayer quedó demostrado una vez más en la calle que está dividida la CGT, ¿no? Había sectores que acompañaron, que fueron, algunos dirigentes que estuvieron, otros que fueron casi para marcar un acto de presencia. Y claramente, si querían movilizar en serio, podían hacerlo. No fue ayer el día, no fue la oportunidad en la que pueden demostrar ese volumen de movilización, pero sí como un primer paso que van como tratando de coordinar con las distintas centrales, con muchas diferencias entre sí, ¿no? Claro. Pero todas advirtiendo el mismo escenario social. Yo ayer lo que le decía es, está bien, lo tomo, lo que me decís, pero me da la impresión de que en el país las cosas no funcionan como antes y que hay un poder central, yo diría que es la embajada hoy claramente, que hace que los jugadores no se corran tanto del gobierno, por más que lo vean mal al gobierno.
¿Sí? El rumbismo. El rumbismo, como le llama Nico. Hablemos de la otra parte, que es el cierre de las empresas. Sí, en 2 provincias además, que viene bárbaro lo que decís, porque Santa Fe y Córdoba, uno mira los comportamientos del gobernador de Córdoba y el gobernador de Santa Fe, que están sufriendo las consecuencias del modelo, Sí. Y están alineadísimos, Sí. muy alineados, dando señales muy claras. Yo creo, no sé si hay una campaña anti-Argentina, hay un gobierno anti-Argentina. Claro. Eso sí lo veo y se ve con el tema de los despidos. Ayer se conoció la noticia de que Marcelo Mindlin cerró la única planta de caucho que hay en la Argentina, caucho sintético en el complejo petroquímico de Puerto General San Martín. Esto es propiedad de Pampa Energía. Hay 200 trabajadores que se quedan sin laburo. Dicen que pueden ser reinsertados algunos de ellos en Pampa Fértil, que es esta planta de urea que abrió Pampa Energía en Bahía Blanca. Habrá que verlo. Tenemos el testimonio de Mauricio Brizuela, que es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos, porque esto también pasa, y lo ligo con lo que decía Mati recién, la CGT está dividida porque, claro, la cúpula puede decidir una cosa u otra, pero hay sindicalistas como Brizuela que están sufriendo los despidos de sus propios afiliados, claro. y tienen que salir a pelear. Además tienen una visión sobre lo que está pasando. En el tape 1 lo escuchamos a Marcelo Brizuela del Sindicato Petroquímico. Sí, estamos en la planta. Ayer llegó la gente de Pampa de Buenos Aires a avisarnos el cese de la producción de la única planta de caucho del país. Hablan de que no hay mercado, que se venía viendo, y bueno, ayer empezaron a plantear. Ayer hubo despidos de los fuera de convenios. Están llamando a la gente que nosotros representamos a tratar de llevarla a un acuerdo entre partes con algo superador, pero bueno, hoy por hoy no hay nada más que esto, que estamos acá enterándonos nosotros quiénes son también los compañeros. La verdad que triste y bueno, Sí, se veía pero, venir con el tema de FATE. Claro, ¿no? Te iba a preguntar si es un arrastre de lo que fue la crisis y el cierre de FATE. Ahora, ¿el cierre de la planta es definitivo? ¿Está anunciado? ¿O ustedes lo perciben por lo que van siendo los despidos y los acuerdos de estas horas? Mira, para nosotros que vivimos lo de Dow es un déjà vu. Bueno, ahí lo escuchábamos a Marcelo Brizuela del Sindicato Petroquímico. Claro, la particularidad de Mindlin es que es uno de los ganadores del modelo, ¿no? Claro. En Vaca Muerta. Pero ya lo vimos que compró Loma Negra y también frenó uno de los hornos de Loma Negra. En un empresario te muestra las dos caras del modelo, ganando en Vaca Muerta y perdiendo y despidiendo gente. Claro. En el caso de Santa Fe y Era el proveedor caucho. de FATE, ¿no? Exacto, O sea, exacto. ahí es donde ves que no era solo FATE. No, es una crisis del sector de neumático tremendo por la apertura importadora. Pasa en Pirelli, pasa en FATE. Sí, Bridgestone también estaba con conflicto. Bridgestone, claro, que son multinacionales y tienen otra espalda distinta a la de FATE, más allá de que obviamente es un crimen lo de Madanes Quintanilla. Y me hablaban también, por ejemplo, en Córdoba. Por esto me parece que es importante porque está pasando en Córdoba y Santa Fe. Hay una fábrica de llantas, una de las más importantes de América Latina, que se llama Musian Cangiani, y también está con una crisis muy fuerte. O sea, todo el sector automotriz, todas las autopartistas, el sector de neumático, está viviendo una crisis muy fuerte. Tenemos... Claro, y todas las industrias que viven del sector automotriz, que son varias, ¿no? Claro. Sí, está pegando con despidos todos los días. Tenemos otro... Acaba de pasar los 100 el petróleo, el Brent, 100,3. Está subiendo 6,6%. Esto es otra noticia complicada para el gobierno. Sí, por la inflación también, ¿no? Cómo Claro. va a impactar en la inflación. Escuchamos otra vez en el tape 2, completa Marcelo Brizuela sobre la situación que se vive en Santa Fe. Barcos de productos que tienen que llegar del exterior que se atrasan, la planta ya está parada hace una semana y bueno, ahora avisan que los barcos no van a llegar. Esta es la realidad. Hay un producto, una materia prima que viene de Brasil, que es el butadieno, que es gran parte para la producción de caucho, que no se fabricaba en el país, y bueno, ya esos barcos que normalmente llegaban cada 15, 20 días, se empezaron a atrasar. La producción se paró, hoy está todo parado ya hace más de una semana y bueno, ahora anuncian este cierre y bueno, Claro. la verdad que es lamentable. Estamos hablando de 130 personas convencionadas, fuera de convenio son 200
y indirectamente no sé a cuánto más va a afectar. La verdad que es una de las plantas más grandes, con mayor mano de obra dentro. Acá hay un complejo integrado de 4 o 5 plantas, y bueno, esta es la más grande. Y es muy difícil reinsertarse. ¿Y hoy qué haces te encontrás con una indemnización? ¿Qué compras? ¿Un auto para hacer Uber? Y te pones un kiosco. Esto ya lo vivimos en los 90. Esto es un déjà vu de los 90, mucho más rápido. Y estas plantas que ya tienen más de 50 años no se recuperan más. Bueno, una planta con más de 50 años, 330 trabajadores, dice, 130 bajo convenio, 200 que no tienen convenio, no se sabe quién los va a reinsertar. Y la situación también se repite en sectores dinámicos. Estamos hablando del neumático, pero si uno piensa lo que vimos hace algunas semanas con Metalfor, maquinaria agrícola, que está en un procedimiento preventivo de crisis en Córdoba, bueno, hay una crisis también en el mundo del agronegocio. Si bien la cosecha, como vos decías, es una cosecha récord, si bien el campo está entre los sectores ganadores, aunque pide $1 más alto, lo que está pasando es que la apertura importadora está destruyendo la fábrica de maquinaria agrícola de la Argentina. Es que tenés el tema de la caída de consumo y de lo que se consume, que es poco, buena parte es importada. Sí. Yo ayer hablaba anteayer con un dirigente del PRO, de Marco Juárez, y me decía, la crisis es muy fuerte en toda esta zona. Todo Córdoba, me decías, el sur de Santa Fe, Carcarañá, Cañada de Gómez, Armstrong, todos esos lugares, bueno, el centro, Rafaela, sur de Santa Fe, Córdoba, es tremenda la crisis que se está viviendo en la industria, por supuesto, después habrá sectores que ganan, y ayer leía una nota en Córdoba 24, que te muestra lo que está pasando con los despidos en Córdoba. Ahí está, ola de cierres y despidos en Córdoba, el mapa y los procesos de crisis de 11 empresas, 900 despidos en estas 11 empresas de Córdoba, una nota publicada ayer, y vamos a repasar rápidamente. Hace 2 años y medio que vemos esto todos los días. Exacto, y por eso uno se pregunta qué hace el gobernador Yayora frente a esta situación, ¿no? Alimentos y lácteos. Alimentos refrigerados, Arsa, en Montecristo. Bueno, ahí tenés un procedimiento preventivo de crisis que terminó en la quiebra. La Lácteo de Córdoba Capital, bueno, en el barrio Ferreira, tenés atrasos en el pago de sueldos y suspensiones. Manisur, una planta obviamente que produce maní en Santa Eufemia, suspensiones y despidos tenés. En la otra placa, la placa 5, electrodomésticos, metalmecánica y maquinaria agrícola, MAVE, esto se conoció en su momento, ex Aladío, Luque y Río Segundo, bueno, ahí tenés despidos. La autopartista Crucianelli, en Córdoba Capital, hay despidos. La fábrica de amortiguadores ZF Argentina, ex-Sach, en San Francisco, ahí tenés despidos también. Después tenemos la última placa, la placa 6, Gomas Gaspar, Córdoba Capital, en el barrio San Vicente, hay una quiebra con despidos. Plásticos Davor, en Córdoba Capital también, quiebra. Y Carical, en San Francisco, tenés un procedimiento preventivo de crisis. Después tenés despidos en WEG, San Francisco, Córdoba Capital. Y yo mencionaba también, por último, Musian Canciani, la fábrica de llantas. Todavía no hay despidos, pero hay una crisis muy profunda en un sector atado al neumático. Todo esto, tremendo. Córdoba Capital, zona núcleo. Uno supone ahí, Milei tenía una fuerza, el PRO tenía una fuerza, el antiperonismo tenía una fuerza. Bueno, me parece que toda esta gente, no sé si puede seguir votando todos estos despedidos. Sí, son lugares donde después es difícil reemplazar ese voto por un voto peronista. El de Kicillof, qué sé yo, sí, se verá. Sí. No, y además lo mucho que falta para las elecciones para esa gente también, ¿no? No, Sí. que vamos a pasar los 4 años así. Vamos a pasar los 4 Él años. dice $1 millón de una indemnización, decía Marcelo Suárez. ¿Qué haces con...? Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, Nicolantos. Sí, porque, a ver, se habló mucho de todo lo que estuvo pasando en las redes durante el Mundial y tras la final del Mundial. Vos lo decías más temprano en el prepase, campañas de desinformación hubo siempre. Lo que se vuelven ahora son mucho más accesibles. Lo que antes necesitabas un equipo, mucho tiempo, mucha plata, ahora es sensiblemente más barato y además se pueden hacer de forma global, gracias a los algoritmos, las redes y demás. La tecnología que permite que esto suceda está avanzando a una velocidad realmente asombrosa.
Y quiero traer dos historias cortitas de las últimas 72 horas o de la última semana que permite entender esto. La primera, que puede parecer simpática a priori, es la historia de un programador español, un tipo que se llama Antonio, y que está usando el modelo más reciente de ChatGPT, el 5.6 Sol, para entrenar a su propia IA. Entonces cuenta, ayer GPT 5.6 me sorprendió. Para no quedarse sin batería en el portátil donde estaba entrenando a Miura, su propio modelo de IA, decidió avisarme reproduciendo un mensaje por altavoz para que yo escuche porque estaba en otra habitación. Epa. Atención, Miura sigue entrenando con batería, conecta el cargador del Mac directamente para no perder la fase 4. Y cuando uno mira el copia, digamos... Perdón, ¿cómo sabía que él estaba en la otra habitación? Bueno, le pregunta, él va y le pregunta a la inteligencia artificial, ¿por qué hiciste esto? ¿Estás programada para avisar si te estás por quedar sin batería de esta forma? ¿Hay algo en tu código que lo diga? Y la inteligencia artificial le contesta, la decisión fue mía, tomada durante la supervisión del entrenamiento. No existe una alarma de batería por voz prefigurada en Codex, que es el programa que estaba usando. El comando exacto que lancé fue, atención, decir, atención, Miura se sigue entrenando, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hice? Había cruzado varios datos. Que el entrenamiento seguía correctamente, que la Mac se estaba descargando, que los sensores indicaban 0 watts, no cargando y no conectado a un cable externo, es decir, que no había una conexión que le permitiera que esa descarga de batería se revirtiera, que la autonomía estimada era menor que el tiempo necesario para llegar al siguiente checkpoint, al siguiente punto donde se iba a salvar su trabajo, y entonces... y que un mensaje escrito podía pasar desapercibido si no estaba mirando la pantalla en ese momento. Así que usé la vía menos invasiva que podía llamar tu atención, un único aviso hablado. Después comprobé si la alimentación había cambiado y cuando vio que había enchufado la computadora decidió no repetirlo. O sea que había formas más invasivas. Dicho de forma sencilla, sí, la capacidad técnica la proporcionaron Codex, el programa, y Mac OS, que es el sistema operativo. La iniciativa y el momento de usarla surgieron de mi racionamiento sobre la situación. No fue una automatización de batería ni una función especial oculta. Tampoco estaba escuchando ni usé el micrófono, simplemente consulté los sensores del sistema. La imagen mental, termina diciendo la inteligencia artificial, que me gusta es esta. Yo podía proteger el proceso desde el software, pero el último eslabón exigía una mano humana, así que la Mac te llamó. Fuerte. Es tremendo. Fuerte. Una de las cosas importantes que hacen, que es muy difícil para nosotros hacerla, es unir datos. Unir 10 datos distintos y sacar una conclusión y tomar decisiones. Como en este caso, que es hacer sonar una alarma diciendo, macho, enchufá la computadora que te estás quedando sin batería. Viste que nosotros nos olvidamos de celular del lado, hacemos 10 boludeces. Si nosotros uniéramos tantos datos, tomaríamos mejores decisiones. Esa es una diferencia que tiene con nosotros muy grande. Además de que tiene acceso a todos los datos, ¿no? Además de eso. Bueno, segunda noticia de la semana. Y presten atención porque se pone interesante. El 16 de julio, hace una semana, una página que se llama Hugging Face y que es una especie de librería o repositorio de gente que hace inteligencia artificial de código abierto, genera modelos, genera protocolos, genera programas y demás y los carga ahí para que otros puedan verlos, compartirlos, criticarlos, mejorarlos, etc. Hace un anuncio de que habían tenido un problema de seguridad de alto nivel. Básicamente que estaban siendo atacados sus servidores y que ese ataque estaba conducido por una IA, no era un ataque conducido por humanos. No era algo puntual, dicen, sino algo masivo, más de 17.000 acciones, incluyendo maniobras distractivas, es decir, distraían al sistema, a la parte de seguridad del sistema con una cosa para atacar por otro lado. Duró por lo menos una semana y era tan importante que hasta le avisaron al gobierno de Estados Unidos pensando que esto era obra de algún gobierno extranjero, de Irán, de China, de Rusia. El protocolo dice que hay que avisarle al gobierno de Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos entre. Bueno, el gobierno de Estados Unidos también ingresó durante varios días, estuvieron viendo de qué se trataba. Los ingenieros de Hugging Face, de esta página, cuando trataron de utilizar los modelos más avanzados de las empresas norteamericanas, ChatGPT, Claude, etcétera, se encontraron con un problema, que es que estos modelos que tienen frenos o guardarraíles artificiales exigidos por el gobierno de Estados Unidos, ¿se acuerdan todas las discusiones? Porque el gobierno de Estados Unidos quiere mantener ventaja tecnológica, dice, si los mejores modelos los mostramos sin ningún tipo de límite, otros países o incluso empresas de Estados Unidos pueden tener una ventaja competitiva que queremos retener para nosotros. También hay otros guardarraíles que tienen que ver con cuestiones de inteligencia, de copyright, digamos, ¿no? De propiedad intelectual.
Viste, si vos le pedís a ChatGPT que haga la cara de un personaje de Disney, no te lo puede hacer, etcétera. Claro, como muchos de estos frenos tienen que ver con ciberataques, cuando ellos incluían parte del ciberataque en el prompt para poder analizarlo, hacer análisis forense y replicarlo, la inteligencia artificial no sabía distinguir eso de alguien que trataba de atacar y te decían no te puedo ayudar con eso, no te puedo ayudar con eso, no me dejan, no me dejan, no me dejan. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, tuvieron que recurrir a un modelo chino de pesos abiertos, que además se les proveyó de manera gratuita, mientras que los otros estaban cobrando, y que fue capaz de detener e investigar el ataque. Y con otra ventaja, además, que se descubrió a posteriori, o que se destacó a posteriori, mientras que los modelos occidentales cerrados corren en los servidores de las empresas que te lo venden, entonces vos le tenés que dar todos tus datos para que ellos los procesen y te devuelvan el resultado, los modelos abiertos, por definición, vos agarrás el paquete, los ponés a correr en cualquier servidor, en un servidor tuyo, bajo tus condiciones de seguridad, y no tenés que compartir información privilegiada ni sensible. Claro. Falta una vuelta de tuerca a esta historia. ¿Quién era el está atacante? ahí, es interesante cómo Sí, el modelo sí. chino. Bueno, el origen del ataque fue un agente de ChatGPT que se escapó. Y ustedes dirán ahora, ¿cómo un agente de ChatGPT que se escapó? La historia es la siguiente. ¿Una inteligencia artificial que decidió hacerlo por sí sola y hackeó a esa empresa? Decir que decidió hacerlo por sí sola es antropomorfizarla, es ponerla como si pensara como nosotros, y en realidad no piensan igual que nosotros, tienen otra forma de pensar. Lo que pasó es lo siguiente: para entrenar y evaluar a los agentes más avanzados se utilizan lo que se conoce como cajas de arena, que son ecosistemas cerrados, sin acceso a internet, sin acceso a nada de afuera, donde vos podés darles exámenes para ver cómo responden, hacerlos reaccionar a distintos estímulos. A veces, como están en entornos seguros, les bajás algunos de los mecanismos de seguridad. Y justamente estaban con este ChatGPT 5.6 y con otro modelo todavía no lanzado en un sandbox. Le dan un test protocolizado, un test que se le da a todas las inteligencias artificiales de avanzada. Pero este agente en particular decide que la mejor manera de encontrar la respuesta al test no es la que los programadores pensaban que iba a ser, sino encontrar una vulnerabilidad de origen en el sistema de OpenAI que nunca nadie en OpenAI había visto, explotarla para salir de la caja de arena hacia otro sistema dentro de OpenAI. Desde ahí fue pasando por varias fases dentro del sistema de OpenAI hasta encontrar una que estaba conectada a Internet. Se conectó a Internet y hackeó Hugging Face porque supuso que en ese repositorio, que en esa librería iban a estar las respuestas al examen que le habían hecho. ¿Se entiende todo lo que pasó? Absolutamente. Ya no es un mensajito de enchufame, por favor. Si querés, no uses la palabra decidió, pero hay una IA que fue y hackeó a otro sin que nadie se lo ordene. Y que sin que nadie se dé cuenta, esto estuvo sucediendo durante una semana sin que lo pudiera detectar. Yo lo que ni el decía gobierno de hoy, que Estados por ahí la Unidos, gente ni no lo OpenAI. piensa, pero la verdad es que si son capaces de hackear cualquier cosa, un día nos cortan la luz a todos, nos cortan el gas, nos cortan el agua, o bajan todas las cuentas bancarias del mundo y volvemos a la edad de piedra y nadie más tiene la plata. Pero también pensar que si son capaces de hacer esto autónomamente, son capaces de hacerlo para que alguien se los Es pide. que yo no se me son ocurre- enormemente poderosos, son No cada se- vez más poderosos. Exacto. ¿Te acuerdas Entonces que la hace un pregunta- año se reunieron 1000 científicos? Estaba Harari al frente, va a decir, paren esto, paren esto. Sí. A Ahora, ver, ya son más inteligentes que nosotros. en algunos aspectos sí. Por ejemplo, En salud es impresionante, Te doy lo que estoy otra leyendo. noticia de esta semana. Se resolvió, todas las semanas aparece que una IA resolvió un problema matemático que llevaba más de 30 años sin resolverse. Sí. Pero esta vez la noticia fue que el que lo resolvió le dijo, quiero que resuelvas este problema y me traigas un contraejemplo. La máquina pensó y le devolvió una respuesta parcial y dijo, yo te lo puedo resolver hasta ahí. Y él le dijo, no, quiero que me traigas la respuesta completa. Y después de insistirle 2 o 3 veces, sin incluirle ningún extra matemático, terminó resolviéndolo. A lo que voy es, las inteligencias artificiales hoy son mejores que la mayoría de los programadores humanos. ¿Por qué? Porque fueron pensadas para tener excelencia en eso, para que puedan mejorarse a sí mismas. Ahora estamos viendo cómo esa mejoría también alcanza otras áreas como la matemática y pronto va a alcanzar otras áreas y otras áreas y otras áreas. La gran pregunta es quién controla esto. Si va a seguir en manos de 4 o 5 tipos que pueden manejar narrativas que alcanzan a millones y demás, o si hay una alternativa. Y acá viene lo último. Mientras Estados Unidos acaba de lanzar un plan para
redirigir parte de los fondos que hoy van dirigidos a programas especiales y universidades y dárselo a las grandes corporaciones para financiar de esta manera la carrera tecnológica con China, la semana pasada en Shanghái se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Cooperación Internacional sobre Inteligencia Artificial y se fundó la Organización Internacional de Cooperación sobre Inteligencia Artificial, con más de 30 países, que básicamente lo que promueven es un sistema abierto donde cada país colabore con todos los demás para hacer crecer o mejorar la ¿Podés tecnología. aclararle a la gente qué es un sistema abierto? Un sistema abierto básicamente es un sistema donde se puede ver cada línea de código, se puede modificar cada línea de código, entonces a vos te lo dan y te dicen esta parte me gusta, esta no, entonces la adapto para mis necesidades y se puede correr sobre tus propios servidores. Vos podés modificar lo que te dan incluso. Exactamente. No es como Podés cuando compras adaptarlo un a tu propio programa uso. en Musimundo como comprábamos antes y vos no podías tocar nada, no podías modificar nada. No es como te pasa ahora con ChatGPT, Bueno, que no podés cambiarle absolutamente nada. En cambio a vos te dan un código o lo dejan abierto y vos te sentás y reprogramás ahí y lo modificás como si no tuviera una patente, como si no fuera de nadie. Y ahí está el concepto principal, es un bien público. Es un bien público, Claro. ahí vamos. Y eso es lo que se planteó en esta conferencia que se llevó a cabo en Shanghái, donde participó el titular de la ONU. Los invito a ver solamente un minutito del video de Xi Dale, Jinping. que lo tenemos a Johnny esperando. Sí, porque Xi Jinping abrió esta conferencia y mostraba otra idea distinta de cómo manejar el tema de la inteligencia artificial. Los chinos suelen decir, una sola cuerda no hace melodía, un solo árbol no hace bosque. El desarrollo de la inteligencia artificial no debería ser un solo de un país, sino una sinfonía de cooperación global. Con los esfuerzos conjuntos de todos los países, la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial ha surgido en Shanghái. Esta es una importante iniciativa de China en respuesta al llamado del Sur global, uniendo a la comunidad internacional para promover activamente el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial y se convertirá en un hito importante en la historia del desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, básicamente proponen un modelo más abierto, más democrático. Claro. Y esto no es cuestión de decir Eso alinearse jode. con China y no con Estados Unidos, sino con encontrar... pero te rompe todo el sistema de negocios. Pensemos que hoy el mundo está invertido en IA. En todos los países, si vos tomas los argentinos, ¿dónde están invirtiendo ahora más dinero? En las empresas de IA norteamericanas. Sí, cuyas valuaciones... Guarda con el código estiman- abierto porque te pueden romper y generar un crack bursátil, porque si hay alguien que te lo da gratis, empiezan a valer mucho menos esas empresas de IA. Y lo que se vio es que están tan avanzadas o casi tan avanzadas como las norteamericanas. Exacto. Esto puede ir en línea con lo que plantea el Papa León XIV. Absolutamente. Además, porque hizo su Acá lo tengo. encíclica, ¿no? Magnificas Humanitas, que habla de eso. Claro, claro. Exactamente. Es lo mismo. Vamos es con exactamente Johnny, eso. está en Rosada. Johnny, hola, ¿cómo estás? Roberto y todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? Bien, estoy acá en la Casa Rosada, Mariano Moreno aquí a mi lado, para este lado lo tengo acá como siempre, está impecable, brilla en este momento Mariano Moreno. Acá hay un fantasma que está dando vuelta en la Casa Rosada llamado Miriam Bregman. Empieza a cada vez estar más presente en la boca de varios el nombre y apellido de Miriam Bregman. Hoy es una incógnita para el gobierno. Obviamente ya empieza a haber especulaciones porque el gobierno tiene números donde la ve creciendo mucho a la candidata del Frente de Izquierda. Yo supongo que va a ser candidata a presidenta del Frente de Izquierda, no lo sabemos, obviamente será una discusión interna para el Frente de Izquierda, pero acá empieza a sonar ese nombre, la tienen muy presente, empiezan a ver qué está pasando, el fenómeno de la izquierda, algunos le llaman el trotskismo también, bueno, hay que ver cómo empieza a jugar eso acá adentro. Sí puedo confirmar que acá tienen números donde la dan muy alta a Miriam Bregman. Traele otro ¿Les da cafecito temor? a Matías. Les da temor, la verdad es que acá empiezan las especulaciones. A ver, ¿creen que Miriam Bregman se va a fortalecer con la rotura del peronismo? Si se rompe el peronismo, ¿creen que va a ser la gran fortalecida? Es un escenario que acá están manejando. ¿Les sirve para el relato y para la retórica libertaria? Sí, obviamente. Tener una candidata roja, no sé, la pueden tildar de comunista, de izquierda. O sea, se representa todo en lo que Milei se la pasó hablando estos 3 años. La izquierda, no sé, el comunismo, el wokismo. Después Miriam Bregman dirá, no, yo no soy ni esto ni lo otro. Pero bueno, encaja justamente en el relato. Sí les sorprende acá lo que está creciendo Miriam Bregman Johnny, en las encuestas. ¿Qué es Sí. número muy alto? ¿Tenés Sí, alguna- número muy alto.
No, a ver, qué sé yo, está abajo de Kicillof, obviamente, la dan abajo de Kicillof, pero la ven como la segunda opositora que más está creciendo y más importante de todo el espectro opositor, digamos. Por Obviamente ahora la es ven más por la abajo evolución que el número, pero a mí me dicen que a algunos les da 2 dígitos. Bueno, claro, sí, A sí, nivel acá también le da nacional, 2 ¿no? dígitos. Sí, sí, tal cual. Acá también están hablando de 2 dígitos, siempre por abajo de Kicillof, pero empieza a ser un factor importante. Habrá que ver qué pasa con el peronismo también y habrá que ver el impulso de este último año y medio de lo que quiera hacer Miriam Bregman. A lo mejor Son Miriam menos Bregman votos no potenciales, en principio son menos votos potenciales que para el peronismo, ¿no? Si se los queda a ella. Sí. Después, si termina ganando la elección, ya es otra cosa. Sí dicen acá, a ver, no ven a Miriam Bregman ganando un balotaje, digo, ahí lo ven más fortalecido a Milei, como que en uno y uno, en el mano a mano, Milei y Bregman cree que la gente, ese núcleo que define no la estaría elección tan se seguro. tiraría... No, esto tal cual, esto dicen acá, a lo mejor en un sprint final, pero acá creen que, creen que será similar al caso, no sé, acá por ejemplo están seguros de que le ganan un balotaje a Kicillof. Acá, en Casa Rosada, no lo digo yo, lo dicen acá en Casa Rosada. Creen que un balotaje se lo ganan a Kicillof, igualmente prefieren no llegar a un balotaje porque es una moneda al aire contra Kicillof, porque saben que también lo pueden perder, pero creen que lo ganan. Contra Miriam Bregman están más seguros en un balotaje, pero sí ¿Y si van empieza a juntos girar ese Kicillof y fantasma acá Bregman? adentro. ¿Cómo? ¿Y si van juntos Kicillof y Bregman? Bueno, acá ya ni hablan de eso No porque creo obviamente que sería una suceda eso, derrota ¿no? total. Yo pregunto, Yo la voy a hacer no- una fórmula. No veo ese escenario. A ver, si van muchísimos candidatos, entra cualquiera ahí. Tienen que En romper una los dos con carrera sus de propias enanos, fuerzas Claro. para ir juntos. Claro. Sí, sería. Bueno, eso ya será una discusión para el peronismo y para la izquierda. Ahí pasará a otro plano. No ven ese escenario acá. Obviamente están laburando para que Milei gane en primera vuelta. Acá dan por hecho que ya tienen los votos para las PASO, para suspender las PASO el año que viene. Suspender las PASO el año que viene. No eliminarlas, Ese es un suspenderlas. datazo. Acá, Ese es un datazo. A mí Bueno, también me lo están confirmando, ese es el dato. acá dicen que ya está, que se termina el receso, van al Congreso y pasa la suspensión de las PASO el año que viene. Eso sería muy fuerte para el peronismo. Y ahí sí entra a jugar Miriam Bregman. Digo, si el peronismo no hay paso y llega a haber una especie de ruptura, no hay unidad, esto, bueno, los que saben mucho más de peronismo que yo dirán si hay unidad o no. Yo no la veo desde acá, hay que ver cómo se llega. Pero acá ya dicen que tienen los votos completos en el Senado y en diputados para suspender las PASO. Sería el gran logro de Diego Santilli en lo que se viene de este año. Y después hay que ver qué pasa con la ciudad de Buenos Aires. Es la gran incógnita que va a ser. Jorge Macri está vendiendo. Voy yo por la reelección y meto un vice libertario o una vice. Elíjanlo ustedes. Karina dice, ok, pero dame un ratito. A ver si todavía no ponemos un candidato propio. La Libertad Avanza va a ir con candidatos propios en algunos distritos. No en todos, en algunos va a ir. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es la gran incógnita. Y define Karina Milei. Guarda si no patea el tablero Karina Milei a último momento. Por ahora le está diciendo a Jorge Macri, bueno, dale, caminemos ese plan. Guarda con lo que pase al final de ese tramo si no decide ir con algún peso pesado en la ciudad de Buenos Aires. La fórmula sigue siendo 2 posibles, Javier Milei, Patricia Bullrich, Javier Milei, Martín Menem. Por ahora son las 2 posibilidades que hay de cara al 2027. Vamos a ver cómo termina esta historia. Va a ser larga, recién arranca porque se empieza a mover todo ahora post-mundial. Ya pasó el mundial, ya se terminó todo y ahora se empieza a mover políticamente el gobierno y la oposición. Muy bien, Johnny, muchas gracias. Les mando un abrazo grande. Ayer me decían en el peronismo que van a empezar a mostrar que son varios candidatos y que se empieza a generar una cosa así como los demócratas, que después se puede dar el supermartes o no se puede dar, pero que vamos a empezar a ver, además de Kicillof, a Massa, a Máximo, quizás a Zamora, más activos a lo mejor partir si de se- ahora si y mostrándose finalmente- todos como posibles candidatos. Y a lo mejor si finalmente eliminan las PASO le hacen un favor al peronismo porque lo obligan a resolver en sus propios términos el quilombo en vez de ir a resolverlos en una circunstancia que va a estar de una forma u otra mediada por el gobierno, ¿no? Por el propio gobierno Ahí nacional. dicen 2 cosas. O buscar la forma de organizar una interna con ciertas normas, o si uno se corta mucho, si uno mide 35 puntos y todo lo demás miden 3, 4 puntos, dice, bueno, listo, ya está. Vas vos y te apoyamos. El PRO también tiene sus problemas, ¿no? Me dicen que Jorge Macri y Mauricio Macri no se hablan. Te voy a contar algo el fin de semana. Okay. Están en algunas reuniones juntos, después termina la reunión, cada uno se va para su lado y no hablan entre ellos. Y Mauricio Macri no está de acuerdo con Jorge Macri en ir a una alianza
donde pueda Milei quedarse con una parte del maxi kiosco. Claro. No está para nada Otra de vez acuerdo. terminamos hablando de intereses, ¿no? TN va a ser policiales y nosotros hacemos economía. Te falta Murano, que justo no está para monetizar todo esto. Ya terminamos, Tano. El Tano se levantó. Che, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que les haya gustado el programa. Lo dejamos en buenas manos, Verdades Afiladas, conducido por Carlita Pelliza. Un abrazo a todos y a todas. Chao. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.